La semana pasada, el machadismo presentó los resultados de una encuesta que medía la popularidad de la señora María Machado y del señor Edmundo González Urrutia. Unos datos provenientes de una empresa poco conocida y que cuando se hizo una investigación a fondo de la dirección que aparecía de la misma, que era en los Estados Unidos, se encontró que ahí no estaba registrada ni operaba ninguna empresa de este tipo. Pero lo más relevante de todo es que la data que presenta, donde colocaba a la popularidad de María Machado por encima del 73%, no me acuerdo con exactitud, aquí en mi perfil lo pueden buscar, era algo así como 2 puntos porcentuales menor que lo que la señora tenía para el momento de las elecciones del 28 de julio. Algo que, tomando en consideración todo lo que ha pasado, resulta bastante inverosímil. De igual manera, los números que presentaban de Edmundo González Urrutia, si bien estaban por debajo de los de María Machado, también eran difíciles de concebir que fueran números reales, más aún en el caso del señor Edmundo, que huyó de Venezuela de una forma poco digna, poco consona con alguien que supone tener el liderazgo de un grupo de 8 millones de personas, según dicen ellos, que ganó o que votos que sacó en esa fecha. Ahora bien, en esta semana han aparecido dos reportes de dos empresas venezolanas reconocidas, como lo son Interlaces y Data Analysis, que son empresas que trabajan permanentemente en nuestro país y que del cual se les puede obtener una trazabilidad y del cual sus oficinas se pueden ubicar en las direcciones que aparecen en sus páginas web, que nos muestran una data totalmente distinta y que interesantemente tienen más bien coincidencias entre estas dos, totalmente opuestas a las de la empresa fantasma que nombré anteriormente. Pero antes de nombrar los datos sobre el liderazgo, me gustó bastante esta otra pregunta que también hicieron. ¿Cuáles de estos sentimientos asocia usted más con la dirigente política María Machado? Odio, un 81% versus un 15% que el nombre de ella les representa amor. Confrontación, un 83% se sintió identificada con esta palabra, mientras apenas un 14% con la palabra unión. Guerra, un 84% le hizo clic esta palabra cuando le hablaron de María Machado, mientras que solo un 13% cuando se le decía la palabra paz. Vamos ahora al plato duro. Un 80% de la población rechaza a la ultraderechista María Corina Machado y está de acuerdo con que sea juzgada junto con sus aliados opositores por traición a la patria. Así lo reveló una reciente encuesta de la firma Interlaces. Los resultados correspondientes son de marzo del 2025. Que también mostraron que un 84% de la población asocia su nombre, el nombre de María Machado, con emociones negativas como la confrontación, el odio y el atraso. Por lo tanto, se puede considerar que, de acuerdo a la data que vamos a mostrar a continuación, la señora María Machado y los liderazgos que ahí está exhibido tienen un alto índice de impopularidad. Pero veamos al detalle. Evaluando el top 10 en el Monitor País Interlace del marzo del 2025 y frente a esta pregunta vendrán los resultados que les daré a continuación. Usted tiene una opinión favorable o desfavorable de 2 puntos. Vamos a verlo. Juan Guaidó, un 91% de opinión desfavorable versus un 5% de opinión favorable. En el segundo lugar, Leopoldo López, con un 86% de opinión desfavorable versus un 7% de opinión favorable. En tercer lugar, y muy cercano a Leopoldo López, está Julio Borges,
con un 85% de posición desfavorable y un 5% de posición favorable. En el cuarto lugar nos encontramos a la señora María Machado subiendo de una manera bastante acelerada a este top 6 y encontrándose, como ya dije, en el cuarto lugar con un 84% de opinión desfavorable y un 14% de opinión favorable. En el quinto lugar, el señor Antonio Ledesma, con 84% de opinión desfavorable y un 5% apenas de opinión favorable. Cierra el top 6 de estos líderes venezolanos según la opinión desfavorable de las personas, el señor ex candidato de la presidencia de la República, Edmundo González Urrutia, con un 82% de opinión desfavorable versus un 11% de opinión favorable. Bueno, aquí podemos analizar los siguientes puntos interesantes. Sigue liderando esta encuesta de opinión desfavorable el señor Juan Guaidó. No recuerdo, no tengo aquí ahorita el comparativo con el anterior, pero sin duda alguno 81% es un duro golpe a lo que representó ese proyecto. Sin embargo, me parece asombroso que todavía tenga un 5% de opinión favorable. Esto demuestra el grado de ingenuidad, desconocimiento o complicidad de muchos de los que todavía siguen en esta línea. Parecido pues la data de Juan Guaidó con la de Leopoldo López, que está en segundo lugar, que aunque hay una diferencia de 5 puntos, para que ustedes vean el nivel de desagrado que hay con Juan Guaidó, si lo ves con el que está inmediatamente después en segundo lugar, todavía pues también definitivamente perdió todo un posicionamiento interesante que tenía Leopoldo en su momento. Apenas creen en él un 7%. Julio Borges va subiendo cada vez más rápido hacia los primeros lugares, tiene un 85% de opinión desfavorable, apenas un punto porcentual por debajo de Leopoldo López, es decir, están ahí los dos hombro a hombro, aunque apenas lo apoyan un 5%. Leopoldo López tiene un 2% por encima, un 2%, o sea, 2 puntos porcentuales por encima de él. Pero aquí viene la joya de la corona. María Machado, quien no aparecía anteriormente en este top 6, entra con muchísima fuerza y directamente al cuarto lugar. Y ya está alcanzando un 84% de opinión desfavorable. Es decir, 84 venezolanos, porque esta encuesta es hecha dentro de Venezuela, 84 venezolanos de cada 100 opinan de manera negativa de ella. Pero no quiere decir que la diferencia lo apoye. Sin embargo, tiene un número nada despreciable. Es el más alto de todos. Ella tiene todavía un 14% de opinión favorable. Sin embargo, esto quiere decir que de cada 100 venezolanos, solamente 14 venezolanos la apoyan. Y este número a mí me resulta bastante real cuando tú lo mides a través de las redes sociales. Las redes sociales no es el mejor de los termómetros, pero cuando tienes que ese manejo en redes sociales te coincide con data dura como esta, entonces es una convalidación de una con la otra. María Machado tiene algo a su favor, a pesar de unos números tan negativos, y es que un 2% apenas no sabía qué hacer. Es decir, la opinión en relación a María Machado, y esto me da mucho para confiar en esta encuesta, es el alto nivel de polarización que existe. Es decir, o estás o no estás conmigo. Esto es favorable en un aspecto para ella, porque su número de partidarios que todavía creen en ella le permite estar alto, un 14%. Lo negativo de este punto es que está casi, es decir, junto con Juan Guaidó son los que tienen los niveles más bajos
o los más altos de polarización, los más bajos de quien no coincide o no opina o no habla. O sea, hello, básicamente ya María Machado está embalada a ir alcanzando los números que tiene el líder de los más desprestigiados o los de opinión más desfavorable de este análisis. Entonces, si bien en un inicio este número del 2% la favorece porque le permite tener a su favor 14% de la opinión favorable, muestra dos elementos. Uno, lo reitero, la polarización, y dos, que ya está alcanzando a Juan Guaidó en varios de los números de las cifras. En quinto lugar, la mano derecha de María Machado en España y el carcelero de Edmundo González Urrutia, Antonio Ledesma. Impresionante que una persona con tanto tiempo, que tenía tanto tiempo fuera de la escena pública, logre entrar en este top 6. El nivel de desagrado hacia Antonio Ledesma es tan alto que empareja a María Machado, 84%. La diferencia es que él solamente tiene un 5% de opinión favorable. De cada 100 venezolanos, solamente 5 opinan igual que él. Tiene, al igual que Julio Borges y Juan Guaidó, los más bajos niveles de opinión favorable. O sea, están en el subsótano. Cierra el grupo el expresidente, la sombra, el viajero del río, el señor Edmundo González Urrutia, con 82% de opinión desfavorable y un 11% de opinión favorable. Al igual que María Machado, son los que conservan todavía los más altos números de este cuadro de opiniones favorables. Obviamente, pues todavía hay un grupo de personas que no se desprenden de su fantasía y no quieren ver la realidad que está aquí descrita en números. También presentaron otra pregunta interesante. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que deben ser juzgados por traición a la patria los dirigentes políticos que han pedido sanciones en contra de Venezuela? Un contundente 80% dijo que sí, apenas un 16% está en desacuerdo, un número que se acerca a ese 14% que tiene María Machado. Un 4% no llegue ni opina. Ahora bien, en esta semana, en un post que recién estaban inaugurando Vladimir Villegas y Kiko Bautista, develaron una información en este sentido que les ofreció en una conversa social Luis Vicente León de Data Analysis. Aquí se los coloco. Porque me da vergüenza. Si la líder. Es que fíjate, tú antes era lo que diga Chávez y ahora es lo que diga María Corina. Pero por eso yo te dije sobre el liderazgo opositor. Fíjate, a María Corina le va a pasar lo mismo que Guaidó. Porque ella vendió a Trump como el Salvador y Trump es el verdugo. Pero además, ya en la última encuesta Data Analysis, yo estaba en la casa de Luis Vicente contigo cuando Luis Vicente nos leyó la encuesta. Y que dijo que había caído 22 puntos. Como ustedes han podido ver, por dos fuentes distintas y dos maneras diferentes de expresarlo de expresarlo y de nosotros conocerlo, tenemos una María Machado que ha caído de manera abrupta en la credibilidad del venezolano que está en Venezuela. Y hay otro detalle que es importante destacar. 6 de los líderes políticos que tienen mayor rechazo son los 6 que más estuvieron involucrados en todo este proceso de desconocimiento de las elecciones del 28 de julio. De esos 6, 5 están en el exterior, una sola está en Venezuela, que es María Machado, o así lo presumimos, y es además la persona más devaluada de todos cuando los comparas con sus cifras anteriores, incluso del pasado reciente, porque hace menos de un año tenía los números más altos de popularidad. El pueblo venezolano ha madurado políticamente, esto lo demuestra, y si bien puede dejarse engañar, como algunos se dejaron engañar, 5,5 millones, aunque ahí, yo lo he dicho muchísimo, ahí hay muchísimo voto castigo. No es un voto a favor de María Machado ni del Edmundo González Urrutia y sus postulaciones,
o su postulado, realmente ahí hay muchísimo voto castigo. Ese voto castigo migró, pero no solamente migró, sino que le ha dado le ha dado la espalda a ese liderazgo, a aquellos que creían en ese liderazgo. Lamentablemente el costo de la pérdida política que nos está generando el machadismo es enorme y va a costar recuperarlo del lado de la oposición. Hay que seguir trabajando en recuperar a la oposición para reconstruir una oposición que María Machado está dejando destruida, porque María Machado se lleva con ella en esa tumba a la cual está entrando políticamente hablando a la oposición, la está arrastrando. Esa enorme carga le jala también a la oposición a ese foso, a ese hueco, porque ya María Machado, citando una cifra de un viejo político, es un cadáver insepulto. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo.